La alerta en Moscú no sonó a tiempo. Ni las sirenas, ni los mensajes automáticos, ni los protocolos que el Kremlin presumía como una muralla impenetrable. Lo primero que muchos escucharon no fue un aviso. Fue el zumbido seco de un motor pequeño, atravesando el aire oscuro, a ras de los edificios, algo que no debería estar allí, algo que había evadido todo. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad duerme y el resto intenta olvidar el miedo que se instaló desde que la guerra dejó de ser algo lejano, el cielo de Moscú se abrió en una línea silenciosa. Un dron ucraniano de ala fija, modificado, sin marcas visibles y con un depósito de combustible ampliado, cruzó el perímetro occidental sin activar sensores. Y no venía solo. Los operadores rusos, desde los centros de vigilancia radar en Kaluga y Tver, no detectaron nada. Para cuando las pantallas comenzaron a mostrar señales intermitentes, ya era tarde. No eran ecos radar reales, eran reflejos tardíos. Un ruido sucio generado por pequeñas firmas térmicas que se perdían en techos, calles y tendidos eléctricos. Es decir, el tipo de ruido que la defensa aérea rusa siempre ignoraba. En las últimas semanas, la inteligencia ucraniana había analizado horas de patrones de sondeo rusos. Sabían que la defensa aérea en Moscú seguía un comportamiento demasiado predecible. Turnos rígidos, zonas ciegas que el Kremlin nunca admitió, un retraso constante en la activación manual de baterías Pansir que dependían de operadores fatigados y poco entrenados. Todo eso se convirtió en una autopista invisible hacia la capital. El ataque no sería simbólico, ni para mandar un mensaje, ni para intimidar. Sería quirúrgico, directo, doloroso. Sería un recordatorio de que Moscú, por más blindada que se creyera, no estaba fuera del alcance del enemigo. Y que la guerra ya no tenía fronteras. Mientras los drones se acercaban, un equipo especializado de inteligencia electrónica ucraniana desplegó una maniobra de interferencia nunca vista en esta guerra. No consistió en bloquear, sino en simular actividad normal, imitar señales civiles, camuflar firmas, como si los drones fueran una flota de camionetas, antenas domésticas o sistemas de climatización urbana. En los monitores del Kremlin, nada parecía extraño. Ningún operador quería ser el que despertara al comandante por un falso positivo, así que nadie hizo nada. A unos 20 kilómetros del anillo interior, cuando el Kremlin aún no captaba el peligro real, uno de los drones descendió a menos de 100 metros de altura y se pegó a una línea de edificios residenciales. Sabía exactamente por dónde entrar. Una brecha entre dos torres que, por razones nunca aclaradas, no tenía cobertura antiaérea. No estaba allí por casualidad. 2 semanas antes, un satélite comercial había captado una anomalía. Para los civiles fue solo un apagón. Para los analistas ucranianos fue el descubrimiento de una ruta perfecta. El segundo dron siguió una trayectoria distinta. No se dirigió hacia el centro. En vez de eso, bordeó el canal de Moscú, volando bajo. Tan bajo que los sensores térmicos lo confundieron con el reflejo helado del agua. A esa altura, cualquier ráfaga de viento podría haberlo estrellado, pero los operadores ucranianos sabían lo que hacían. Este dron viajaba con un propósito distinto: identificar la reacción rusa, forzar errores, obligar a los defensores a revelar sus posiciones. El ruido se propagó hasta los barrios cercanos al anillo de los jardines. Varios residentes grabaron videos sin saber qué ocurría. En las imágenes, solo se veía un punto oscuro moviéndose entre los edificios, a una velocidad que ningún aparato civil podría alcanzar. Nadie entendía nada. En el centro de mando moscovita, la reacción fue tardía. Cuando el primer operador activó el protocolo de intrusión aérea, el sistema respondió con un error. Una actualización pendiente de software programada para evitar saturaciones bloqueó temporalmente varias funciones. En otras palabras, el Kremlin quedó ciego justo cuando más necesitaba ver. En la superficie, los drones continuaban su avance. Eran pequeños, rápidos, autónomos y estaban reprogramados para ignorar interferencias, algo que Rusia jamás imaginó. Durante meses, Moscú había logrado derribar decenas de aparatos ucranianos con guerra electrónica, pero estos no se comportaban igual. No se desviaban, no perdían altura, no se estrellaban, parecían inmunes. A medida que entraban más profundo en la ciudad, la tensión se multiplicó. Un tercer dron, el más grande del grupo,
había logrado pasar el perímetro sur aprovechando una ventana meteorológica, una corriente de aire caliente que hacía rebotar las ondas de radar. Este dron cargaba un sensor óptico de largo alcance y mapeaba, en tiempo real, todas las posiciones defensivas en Moscú. Tanques estacionados, baterías móviles, vehículos militares camuflados en estacionamientos. La información era transmitida directamente a una unidad de análisis en Kiev. Allí, Videl, Ali, un equipo especializado filtraba los objetivos y seleccionaba solo los estratégicos. Comunicaciones militares, centros logísticos, redes de distribución energética clave. El ataque no estaba diseñado para causar caos, sino para demostrar control. Una mano invisible moviendo piezas dentro de la capital enemiga. La primera explosión ocurrió cerca del distrito de Horoshevo-Mnevniki. Fue pequeña, demasiado pequeña para un ataque tradicional. Parecía más bien una señal. El dron, equipado con una carga de baja potencia, impactó contra un edificio administrativo vinculado al Ministerio de Transporte Militar. No destruyó la estructura, pero sí sus servidores principales. El mensaje era claro: podemos entrar cuando queramos. El Kremlin reaccionó con furia. El presidente convocó a sus jefes militares y exigió explicaciones. Nadie tenía una respuesta sólida. Unos culpaban la fatiga del personal, otros la interferencia occidental, otros la tecnología ucraniana que ya no se parecía a nada que hubieran visto antes. La realidad era mucho más simple y más humillante. La defensa aérea de Moscú había fallado, por confianza excesiva. La segunda explosión ocurrió casi al mismo tiempo, pero en un punto completamente distinto. Un estacionamiento de vehículos oficiales cerca de la circunvalación. El dron no explotó contra los autos. Explotó encima de una antena de comunicación militar instalada discretamente en el techo. Rusia nunca había admitido su existencia, y ahora medio Moscú la veía en videos filtrados. La narrativa oficial colapsaba. A cada minuto que pasaba, el Kremlin perdía control. Y aún faltaba lo peor. El dron más grande, el que había entrado por el sur, llegó a su destino final. Un complejo de edificios gubernamentales donde funcionaba un centro de coordinación estratégica. Su misión no era estrellarse, sino registrar, transmitir, documentar. Era un ojo observando al corazón del poder ruso desde su propia casa. Y cuando terminó de grabar, ejecutó su secuencia final: apagarse y caer lentamente, descendiendo hasta un parque cercano sin explotar. Los rusos lo encontraron intacto. Lo que vieron adentro los dejó sin palabras. La ingeniería no era casera, no era improvisada. Era un diseño híbrido, con tecnología occidental, piezas modificadas a mano, algoritmos propios y un sistema de navegación totalmente independiente del GPS. Una máquina construida para atravesar Moscú como si fuera aire. El Kremlin entendió entonces que no se trataba de un incidente aislado, sino de una nueva etapa de la guerra. Una etapa donde la distancia dejó de existir y donde ningún lugar era seguro, ni siquiera la capital más vigilada del planeta. La propaganda rusa, desesperada, intentó minimizar el ataque. Pero las imágenes ya circulaban. La gente quería respuestas. ¿Cómo era posible que varios drones enemigos cruzaran toda la región y golpearan puntos clave sin que nadie los detuviera? ¿Dónde estaba la defensa aérea que tanto habían anunciado? ¿Cómo habían dejado al país tan expuesto? Mientras Moscú buscaba culpables, Kiev guardaba silencio. Un silencio que pesaba, un silencio que dolía, un silencio que anunciaba algo más grande, porque el ataque de esa noche no era el objetivo final. Era solo la apertura del verdadero golpe que vendría después. A las pocas horas, los canales internos del Kremlin ya hervían con reportes contradictorios, discusiones acaloradas y órdenes que se anulaban entre sí. Desde el exterior parecía que todo estaba bajo control, pero dentro, había pánico. Porque lo ocurrido no había sido un simple incidente aéreo, había sido un mensaje claro. La capital rusa ya no era un santuario. La narrativa oficial intentó sostener la idea de que los drones habían sido neutralizados, que no había daños significativos, que la población estaba a salvo. Pero las imágenes filtradas contaban otra historia. Un edificio administrativo perforado por una carga explosiva, ventanas rotas a varias manzanas y una zona acordonada que, paradójicamente, solo llamaba más la atención.
Y lo más grave, los drones no fueron detectados en el punto de entrada. Simplemente aparecieron sobre Moscú, como si nunca hubieran estado en los radares. Los analistas militares rusos sabían que no podían admitirlo públicamente, pero ya se hablaba de una vulnerabilidad estructural, un fallo profundo, no puntual. Y aún así, lo más incómodo era lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Alguien dentro de Rusia había facilitado la ruta, porque para que varios drones ucranianos desarrollados, operados o coordinados desde miles de kilómetros de distancia, atravesaran capas de defensa diseñadas para detener misiles hipersónicos. Algo tenía que haber fallado desde adentro, o alguien había dejado que fallara, y esa sospecha era más peligrosa que los drones mismos. Mientras tanto, en Kiev, un pequeño grupo dentro del mando de operaciones especiales celebraba la precisión quirúrgica del ataque. No lo gritaban al mundo, no podían adjudicárselo oficialmente, pero la satisfacción era evidente. Una de las pantallas mostraba la trayectoria de cada dron reconstruida después del ataque. La curva suave al entrar por el sureste, el desvío diseñado para confundir radares, las microcorrecciones de altura para esquivar torres de vigilancia. Era una coreografía a la que habían dedicado meses. Pero quizá lo más impactante fue una anotación hecha a mano junto a la ruta final. Demasiado fácil. La frase no era un chiste. Era una observación táctica. La misión había funcionado demasiado bien. En Moscú, durante las primeras horas del día siguiente, la presión dentro del Ministerio de Defensa llegó a niveles brutales. Los generales sabían que si admitían que la capital estaba expuesta, perderían poder. Pero si no lo admitían, los siguientes drones podrían golpear algo más crítico. El Kremlin, para mantener la calma pública, ordenó silencio total mientras activaba una auditoría interna que muchos describían como una cacería de brujas. Lo peor se supo horas después. La defensa aérea sí detectó anomalías, pero los sistemas se desconectaron durante minutos por un reinicio no programado, justo cuando los drones entraban en el radio de detección. Ese reinicio apareció en los registros como un fallo técnico, pero era demasiado conveniente, demasiado oportuno. Las cámaras de seguridad mostraban a un técnico ingresando a una sala de control pocos minutos antes del apagón. No lo encontraron. Su identificación había sido usada, pero él no había pasado su tarjeta. Todo apuntaba a una suplantación o a una colaboración interna, y cuando se revisaron archivos, su historial laboral estaba lleno de huecos, ascensos otorgados sin razón clara y asignaciones sensibles firmadas por superiores que ya no trabajaban allí. Eso obligó a Moscú a considerar una posibilidad que siempre había rechazado: infiltración directa. Komplegu. Maneladel. Komplegu. Una analista hizo una observación que congeló la sala. La señal de control del dron fue reforzada por un rebote no identificado. No era nuestro sistema, y no era interferencia rusa. De inmediato se revisaron las frecuencias, una por una, hasta que encontraron el origen: una emisión de baja potencia dentro de territorio ruso, no lejos de la ruta de entrada, que amplificó la señal justo cuando el dron parecía perder estabilidad. No era una base militar, no era una antena estatal, era un dispositivo móvil, encendido por alguien que sabía exactamente cuándo y dónde debía actuar. La hipótesis era clara: un colaborador anónimo dentro de Rusia había ayudado a mantener la misión estable. Nadie lo dijo explícitamente, pero fue evidente. No todo el poder dentro del territorio ruso respondía al Kremlin. El ataque ya no era solo una operación militar, era un indicador político, y en Moscú lo sabían. La población moscovita, por otro lado, vivía entre la incredulidad y la paranoia. Los medios estatales repetían una y otra vez que todo estaba bajo control, pero las redes sociales mostraban videos del incendio, del sonido seco de la explosión, de la estela del dron cruzando el cielo antes de impactar. Las autoridades intentaron eliminarlos, pero era tarde. La narrativa oficial se había roto, y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Grupos de vecinos comenzaron a preguntarse cómo era posible que un dron extranjero pudiera pasearse sobre la capital sin resistencia. Algunos hablaban de incompetencia, otros de sabotaje. La falta de respuestas alimentó una sensación que el Kremlin detestaba: vulnerabilidad. Y esa sensación se propagó rápido. En ciudades como Tula, Voronezh y Rostov,
empezaron a circular rumores de que también podrían ser atacadas. Las ventas de generadores, baterías y radios de comunicación se dispararon. Los refugios subterráneos comunales abandonados desde la época soviética fueron visitados por ciudadanos que no querían admitirlo públicamente, pero que preferían saber dónde estaban, por si acaso. Mientras tanto, los aeropuertos de la región aumentaron sus protocolos, y de forma discreta, varios vuelos fueron desviados sin explicación clara. A los pasajeros solo les dijeron que era por razones meteorológicas, aunque el cielo estaba despejado. Dentro del Kremlin, la tensión política alcanzó niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo. Un asesor presidencial golpeaba la mesa mientras exigía respuestas. ¿Cómo es posible que algo así llegue a Moscú sin que nadie lo detecte? ¿Qué significa esto para la estabilidad del país? ¿Dónde están las pruebas del origen? ¿Cómo se esté? ¿Dónde están? Pero las pruebas, aún reuniéndolas, decían algo incómodo. Los drones habían sido lanzados desde un punto no confirmado, pero la ruta indicaba planificación profunda y conocimiento exacto de huecos en la defensa rusa. Un general de alto rango decidió cortar el silencio. Hay que asumirlo. Este ataque fue diseñado por alguien que estudió nuestros sistemas desde adentro. Las palabras quedaron flotando en la sala, cargadas de implicaciones. Si Ucrania tenía acceso a información interna, las razones podían ser tres, y ninguna era buena para el Kremlin. 1. Infiltración directa en las Fuerzas Armadas rusas. 2. Filtraciones internas por corrupción o venganza. 3. Participación de actores privados rusos antagonistas al gobierno. Las tres opciones eran una amenaza existencial. Los servicios de inteligencia rusos, en respuesta, activaron una operación masiva de rastreo. Se intervinieron comunicaciones privadas. Se detuvo a empleados de bajo y mediano rango para interrogatorios. Se revisaron historiales de movimientos dentro de las bases de defensa aérea. A todos les quedó claro que el Estado asumía que alguien había colaborado y estaba decidido a encontrarlo. Pero mientras estrechaban el cerco dentro de su propio sistema, pasaron por alto algo aún más importante. El siguiente ataque ya estaba en preparación. En Kiev, la evaluación final cerró con una conclusión directa. Si la defensa aérea de Moscú falló una vez, puede fallar otra. La pregunta era ¿cuándo? ¿Y cómo? Porque ahora sabían más. Sabían que los radares rusos tenían puntos ciegos tanto técnicos como humanos. Sabían que dentro de Rusia había alguien dispuesto a facilitar el camino. Y sabían que la reacción del Kremlin demostraba miedo. Una oficial ucraniana, mientras revisaba opciones para un nuevo operativo, lo dijo sin rodeos. La capital ya no es una línea roja. Ahora es un objetivo psicológico. Y esa frase resumía lo que venía. Después del ataque, Rusia incrementó la presencia de helicópteros de patrullaje en las afueras de Moscú. Se desplegaron equipos de guerra electrónica portátiles en puntos altos de la ciudad, camuflados dentro de edificios gubernamentales. Pero pese al despliegue, había una sensación generalizada de improvisación. La defensa aérea más prestigiosa del país había fallado, y ahora se notaba que intentaban tapar agujeros con rapidez. Incluso algunos comandantes regionales, en conversaciones privadas, admitieron que la moral estaba fracturada. No lo dirían frente a cámaras, pero lo sabían. Si Ucrania podía golpear Moscú una vez, podía hacerlo otra vez. Y quizás la próxima no sería un dron pequeño, quizás sería algo más serio, algo que dejara claro que la guerra ya no tenía fronteras. Pero lo más inquietante ocurrió al final del día, cuando un informe interceptado por inteligencia ucraniana reveló algo inesperado. Una unidad rusa de contrainteligencia había captado comunicaciones internas entre figuras políticas rusas discutiendo la posibilidad de usar el ataque para justificar medidas de emergencia dentro del país. No medidas defensivas, medidas políticas, toques de queda, restricciones a Internet, controles más estrictos a la prensa, incluso propuestas de militarizar zonas urbanas clave. Era evidente. El Kremlin no solo temía los drones, temía que la población empezara a cuestionar la narrativa oficial. Temía perder el control interno, y eso, para cualquier gobierno, es más peligroso que cualquier arma. En Kiev, la reunión final del día cerró con una frase seca, lanzada sin dramatismo pero con total claridad. Esto apenas empieza. La sala quedó en silencio unos segundos, no por emoción sino por cálculo.
porque el ataque a Moscú no había sido un final ni un experimento, había sido una prueba, una medición, y la medición había sido contundente. El sistema ruso tenía grietas profundas, grietas que podían ampliarse, con precisión, con paciencia y con más operaciones como esta, porque cuando un dron ucraniano logra entrar en Moscú, la capital ya no es un símbolo de poder, es un blanco.